Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues este día nos reunimos porque vamos a hablar acerca de un tipo de droga muy popular, bastante, porque tiene muchos usos. Específicamente vamos a hablar de las drogas depresoras, ¿verdad? Entonces una forma de clasificar las drogas por su acción, es decir, las drogas que deprimen el sistema nervioso central. Hay diferentes tipos de drogas represoras. Tenemos a las drogas derivadas de los opiáceos, que los vamos a ver detenidamente, las drogas tipo cannabis, o sea, marihuana, las drogas químicas que son inhaladas y los barbitúricos. Dentro de las drogas depresoras, como les decía, se aglomeran dentro de este grupo porque presentan estas características de adormecimiento, dan una sensación de tranquilidad y generan anestesia. ¿Cómo lo logran? Pues lo logran deprimiendo al sistema nervioso central y producen ciertas sensaciones agradables a la vez que eliminan o calman la tensión, amortiguan sensaciones molestas, dolores, la ansiedad, tensión, angustia, etcétera. Por eso es que son muy utilizadas. Vamos a hablar del primer grupo de drogas represoras, que serían los opiáceos, ¿verdad? Son drogas que son extraídas precisamente de esta flor, de la Papaver somniferum, una flor que da digamos, brota una vez al año, pueden ser blancas, pueden ser rojas, y del botón, no de la flor, sino que del capullo, se podría decir, cuando está en botón, se corta el botón y sale una leche. De esa leche es donde se saca la droga, donde se saca el opiáceo. Como historia interesante, comentarles de que esa leche, este, cuando se hace la extracción de cápsulas verdes, la leche que sale es más espesa, o sea, más dura. Y de eso es la materia prima para generar el látex de los guantes y de los condones. De aquí se saca hasta cierto punto. Los opiáceos tenemos que pueden ser de fuentes naturales o de fuentes sintéticas. Dentro de los naturales pues tenemos el opio, extraído de la flor del opio, de la que acabamos de ver. Esta también de aquí podemos extraer la morfina y la codeína. Un elemento bastante presente en los jarabes para la tos, en algunos jarabes para la tos, hoy ya no tanto, pero en la antigüedad sí. Y tenemos los opiáceos de tipo sintético, dentro de los cuales sus representantes más conocidos son la heroína y la metadona. Hablando un poco acerca de la historia de este tipo de medicamentos, vemos que en 1803 un farmacéutico alemán de apellido Einbeck fue quien descubrió la morfina, quien denominó morfina en honor al dios Morfeo, el dios de los sueños, como saben, ¿verdad? Y cuando se inventó la jeringa hipodérmica, más de 50 años después, fue cuando esta se empezó a hacer de introducción endovenosa. Inicialmente se usaba de forma oral, ¿verdad? Como vimos anteriormente, por su gran poder analgésico se vio su uso bastante generalizado, debido a que en estos periodos de la historia pues se dieron grandes guerras, la guerra civil norteamericana y la guerra franco-prusiana. Claro, el medicamento que podía calmar las heridas de guerra pues fue ampliamente utilizado, ¿verdad? Y tenemos que en 1880 un farmacéutico de la compañía Bayer, siempre en Alemania, sintetiza la heroína. Vemos años después de la codeína, de la morfina. De la heroína viene de la palabra Heroisch en alemán, que quiere decir héroe, que se utiliza como fármaco también contra el dolor, y irónicamente de las utilidades que se lo daban era para evitar la adicción a la morfina. Realmente no se sabía muy bien cómo funcionaba y qué efectos tenía a largo plazo hasta 1910, que se pudo corroborar que tenía propiedades adictivas. Y es hasta 1924 que su uso se convierte en ilegal. Vemos que el problema con la heroína es su alto poder de adicción. Y eso era bastante conocido en la época. Había un escritor bastante conocido en la época de apellido William Burroughs, me parece, que decía que acerca de la heroína, que el caballo es el producto ideal. Le llamaba caballo porque recuerden que caballo en inglés se dice horse,
Horse, se escribe Horse, se pronuncia Horse, y muy similar, y ese es el nombre que se le daba vulgarmente a la heroína en la calle, Horse, caballo. Dice que es el producto ideal, la mercancía definitiva. No es necesario convencer al cliente. El camello, o sea, el contrabandista, no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. Es decir, que es, como les repito, su gran poder adictivo es lo que causaba grandes problemas. Al inicio, como se utilizaba con fines médicos. Hablando del opio, vemos que su administración, perdón, hablando del opio, vemos que su administración puede ser fumado, bebido en infusión o incluso se puede utilizar como aderezo en algunos alimentos. Vemos acá las famosas casas del opio, lugares donde la gente se reunía única y exclusivamente a fumar opio y podían pasar días, semanas enteros ahí, solo acostados, fumando opio. ¿Por qué era tan común? Bueno, aquí podemos ver algunas de las pipas que se utilizaban en aquella época para fumar opio. ¿Por qué la gente buscaba este tipo de drogas? Por sus efectos, como les digo, si no genera un placer, no genera adicción. Aumento en la imaginación, en la locuacidad también. Presenta a la gente una confusión de pensamiento y un sueño profundo. Entre sus efectos inmediatos, a largo plazo hay una ausencia de hambre, estreñimiento severo y disminución de múltiples packs constantes corporales, ¿verdad? E incluso esto tiende y esto es lo que termina causando la muerte por depresión del sistema nervioso. La morfina, como ya hemos hablado anteriormente, se empezó a usar al inicio de su creación en forma oral y después con la invención de las jeringas se fue utilizando de forma inyectada. Sus efectos, pues el principal, que es eliminar el dolor, causar una relajación, sensación de bienestar y otros varios, ¿verdad? Entonces son por estos principios, por estos primeros elementos, por estos primeros efectos que la gente buscaba y la usaba constantemente. Es importante mencionar que la morfina presenta una alta tolerancia y una alta dependencia, aunque debo de decir que a dosis terapéuticas, es decir, a dosis mínima, la dependencia se disminuye. El problema es la tolerancia. Efectos inmediatos de la heroína. A nivel mental podríamos hablar de una intensa sensación de placer, una cierta sedación y una cierta euforia, las dos combinadas, y un alivio de cualquier malestar o tensión. Y a nivel físico presenta sequedad en la boca, es decir, las pupilas se contraen, una depresión del sistema respiratorio, un estreñimiento y una disminución de la temperatura corporal. La heroína funciona a nivel del neurotransmisor de la serotonina, provocando estos síntomas. Por eso está relacionada con la sensación de euforia y de placer. El problema es sus síntomas, sus elementos depresivos. Cuando se usa con bastante frecuencia y se va aumentando la dosis particularmente, estos efectos se van aumentando. Y la depresión del sistema respiratorio, o sea, la de poco a poco el lentece la respiración, hace que la persona de pronto deje de respirar y es porque es la causa de su muerte, la depresión del sistema respiratorio. ¿Cómo funciona? Bueno, en general, los opioides, ¿verdad?, entran rápidamente al cerebro porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Y recordemos que en las neuronas hay receptores opiáceos, o sea, hay receptores para sustancias de tipo opioides. Nosotros en nuestro organismo producimos sustancias muy similares a los opioides. ¿Cuáles son? Las endorfinas, que son las que producen, como les decía, las endorfinas, la serotonina, que parte del sistema analgésico que permite controlar el nivel del dolor. Entonces vienen los opioides y se unen a esos receptores donde normalmente se unen las endorfinas y producen cambios en la forma en la que se liberan dichas sustancias en las neuronas, provocando al final una sensación de euforia que se acompaña de analgesia, es decir, de disminución o erradicación completa del dolor, y una acción antiinflamatoria también. Todo esto pues genera una supresión de la ansiedad. Entonces básicamente, ¿cómo funcionan los opioides? Se van a unir a los receptores de las endorfinas y la suplantan, ¿verdad? Entonces por eso es que al final se genera la dependencia, digamos, física o fisiológica, porque el cuerpo termina no reconociendo las endorfinas naturales
y solo reconoce los opioides, dentro de ellos la heroína, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la marihuana, de la cannabis sativa, que es su nombre biológico, cannabis sativa, que crece en muchas partes. Básicamente ahora se dice que en climas cálidos como Oriente Medio, parte de África, pero como la botánica es una gran cosa, la gente lo ha logrado cultivar incluso bajo techo, en múltiples condiciones. La hidroponía es una gran cosa, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con la marihuana? La marihuana contiene una sustancia activa, el ingrediente secreto, las chispas mágicas, ese polvo de hada, como le quieran llamar, ese elemento importante, el secreto de la abuela que hace que la marihuana sea marihuana, y es un alcaloide, es el alcaloide 9D tetrahidrocannabinol, THC para los amigos. Entonces, ¿qué es lo que, para los conocedores del tema, seguramente han escuchado cuando se habla de cannabis, se habla de THC, niveles de, bueno, en inglés se dice TCH, niveles de THC, perdón, que es la tetrahidrocannabinol. Entonces, entre más se logre, digamos, concentrar esta cantidad de THC, mayor serán los efectos de la marihuana, de la cannabis. Ahora bien, lo que les explicaba anteriormente, dependiendo de cómo ustedes la preparen, esa va a ser la cantidad de THC que van a lograr extraer y los efectos que van a conseguir. Por ejemplo, en su forma más natural, que es la hierba seca, hojas secas, flores y tallos, y fumando esa presentación, se logra una concentración de tetrahidrocannabinol entre un 5 y un 10%. Vemos que son dosis bastante bajas de tetrahidrocannabinol. Ahora bien, si hacemos el hashish o el chocolate, que básicamente es un prensado, es una resina de la planta hembra, damos lugar a esto, que es básicamente como un dulce de atado, pero de la resina de la planta. Haciéndolo de esa forma, logramos una concentración de hasta un 20% de tetrahidrocannabinol. Ya vemos que es una dosis bastante más alta, casi el doble de lo que sería fumado. Pero el vellocino de oro, el premio se lo lleva el aceite de hashish, ¿verdad? Que es una mezcla de resina, una mezcla de la resina, del componente con la que se hace el hash, con disolventes como acetona, alcohol o gasolina. Específicamente lo que se utiliza es butano, lo cual se evapora y hace que esta resina pues se quede más concentrada, ¿verdad? Dando lugar a una formación así como viscosa, como que si fuera miel, como melcocha, y dependiendo de la preparación puede llegarse incluso hasta un 85% de THC. Se dice que una tan sola gota de esto disuelto en un vaso de agua produce mayores efectos que fumarse un cigarrillo completo de marihuana. Entonces, ahora bien, la preparación del aceite de hashish es extremadamente peligrosa, pues como han visto ustedes, se utilizan elementos altamente volátiles y se ha visto en lugares donde el consumo de marihuana es legal, que la gente empieza a experimentar y a querer hacer sus fabricaciones caseras y se generan incendios, porque es altamente peligroso. Les digo por si dato ahí para que lo tengan en cuenta. Como les decía, prácticamente ahora se puede cultivar en cualquier parte del mundo, pero su cultivo inicialmente era como su utilización como fibra, como cáñamo, y obviamente posteriormente a alguien se le ocurrió fumársela y encontró propiedades psicoactivas y una utilidad terapéutica hasta no hace mucho recientemente descubierta. Hay referencias en todas partes del mundo de su uso, de la China, la India, Europa, África, incluso desde el año 2737 a.C. como uso medicinal para tratamiento de enfermedades reumáticas, ¿verdad? Su boom, digamos, de utilización se dio en los años 60 en los países como Estados Unidos y el continente europeo por el movimiento hippie, a raíz de lo que también se convirtió en una sustancia ilegal, ¿verdad?
Y ahora pues en todo el mundo existe un gran movimiento por volverla legal nuevamente. Digo nuevamente porque durante toda su historia ha sido una droga legal. De hecho, como les comenté en más de alguna clase, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el prócer por excelencia de Norteamérica, era un hacendado y tenía hectáreas de marihuana a su cultivo. Entonces, y es pues, totalmente legal en aquel entonces. Como les repito, fue hasta los años 60 que se volvió ilegal, y ahora muchas personas están haciendo acciones para que se vuelva a legalizar. ¿Tiene su utilidad desde el punto de vista médico? Sí, como todas las drogas que hemos visto anteriormente. La heroína también tenía su utilidad médica, el opio también, la morfina. De hecho, la morfina la seguimos usando en los hospitales. ¿Cómo podemos entrarle a la marihuana? Pues como la tetrahidrocannabinol no es soluble en agua, nos la podemos comer en paletas, más que todo en chupetines, y también el clásico fumado, inhalado con cuanta pipa se les puede ocurrir. Se puede hacer una bebida con ellas, incluso hasta hay aceites para el cuerpo. Bueno, yo he visto hasta que los ponen en brownies, así que pues se puede hacer de varias formas. Pero recuerden que, como vimos anteriormente, dependerá de su forma de preparación la cantidad de tetrahidrocannabinol que podamos obtener y los efectos. ¿Qué efectos nos va a dar? Bueno, podemos diferenciar los efectos en dos grandes campos: los efectos inmediatos y los efectos dependiendo de la dosis, sean dosis bajas o sean dosis altas. Inmediatamente nos va a dar efectos a dosis bajas como sensaciones placenteras de calma y bienestar, un aumento del apetito, es lo que los usuarios llaman como el bajón, y una sensación de euforia, locuacidad. ¿Saben qué es locuacidad, verdad? Es volverse más elocuente, más parlanchín. Los ojos se ponen rojos porque es una droga que aumenta la capilaridad, o sea, hace que los vasos sanguíneos se abran. Y hay una dificultad en procesos mentales complejos, no es precisamente una droga que te va a hacer genio en las matemáticas. Y posteriormente da una sensación de depresión y somnolencia cuando piensan a caerse dormidos, ¿verdad? En altas dosis de marihuana puede haber confusión, letargo, una percepción alterada de la realidad, y a veces se presentan estados de pánico. A largo plazo podemos ver que estas drogas presentan una disminución de la capacidad de concentración, una disminución en la memoria. Se ha visto que tiene efectos cancerígenos, particularmente cuando se inhala, es decir, cuando se fuma, e incluso que puede ser el doble que el tabaco. Sugiero que es relacionado precisamente por la forma en la que se ingiere, que es fumado, y alteración de los sistemas reproductores y el sistema inmunológico también. Y tal vez una de las cuestiones más importantes es considerar que la tetrahidrocannabinol atraviesa la barrera placentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si una mujer está consumiendo esta droga y está embarazada y tal vez no lo sabe, esta droga puede atravesar el sistema nervioso, la placenta, perdón, llegarle a ese niño y provocar serios daños en su desarrollo, ¿verdad? Y como recordarán, el síndrome de abstinencia consiste en presentar todos los síntomas adversos, todos los síntomas contrarios a los síntomas beneficiosos, entre comillas, que presenta el consumo de droga. Por lo tanto, cuando se corta el consumo de golpe, vamos a ver ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión y anorexia, entre otras situaciones, ¿verdad? Y considerar, tener muy en cuenta que el uso a largo plazo de dosis altas se ha visto que es un potenciador de efectos desencadenantes de psicosis, cuadros delirantes, en personas con riesgo, es decir, con antecedentes genéticos de psicosis en la familia, ¿verdad? Y consumo de marihuana en altas dosis, pues se ha visto que podría desencadenar esos episodios. Pero, ¿por qué la quieren hacer legal? Por sus usos terapéuticos. Se ha visto irónicamente que tiene efectos de quimioterapia. Se dice que puede tener efectos de quimioterapia del cáncer, glaucoma, epilepsia, esclerosis múltiple, paraplegia y cuadraplegia, VIH, dolor crónico, migraña, prurito, que es picazón, calambres menstruales y dolor del parto.
Ojo, no es que el tetrahidrocannabinol, o sea, la marihuana te va a quitar el SIDA o te va a quitar la cuadraplegia, que es prácticamente una persona que está inmovilizada del cuello para abajo, sino que ayuda con la aceptación de esas enfermedades por sus efectos psíquicos y desaparece el dolor. Y si ustedes ven este listado de enfermedades, pues básicamente todas están relacionadas con el dolor. Los efectos secundarios de la quimioterapia no es que el tetrahidrocannabinol te va a curar del cáncer, no, el tetrahidrocannabinol va a hacer que se te olvide que tenés cáncer, que te sientas bien, relajado, que se te quite el dolor por la quimioterapia, etcétera, etcétera. No es que te va a curar el cáncer. Entonces se ha visto que, por ejemplo, igual no cura el glaucoma, pero se ha visto que disminuye el dolor que genera el glaucoma, ¿verdad? Entonces, en eso, digamos, en esa cancha juega los efectos de la marihuana. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues se ha visto que el tetrahidrocannabinol se une a receptores cannabinoides, específicamente los receptores CB1 y CB2, que están en las membranas de las células neuronales de nuestro cerebro, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros receptores para la marihuana, entonces nuestro cuerpo no tanto así, pero nuestro cuerpo también, al igual que con la heroína, desarrolla ciertas sustancias propias de nuestro organismo muy similares al tetrahidrocannabinol. Estas sustancias endógenas, podríamos decir así, son producidas a través de un aminoácido llamado ácido araquidónico. Este ácido araquidónico genera endocannabinoides, así se llaman, que son sustancias propias de nuestro organismo que se unen a estos receptores normalmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando consumimos marihuana? Bueno, que la tetrahidrocannabinol, o sea, la externa, se une a dichos receptores naturales, provocando que estos se disparen, ¿verdad? Un detalle interesante con el ácido araquidónico es que el ácido araquidónico no está presente casi en los vegetales, está solo presente en la fibra animal, por lo que y se ha visto que nosotros, por ejemplo, no podemos sintetizar ácido araquidónico por nuestro organismo, ni tampoco muchos animales no pueden sintetizar naturalmente ácido araquidónico. Pero entonces, ¿de qué forma lo obtienen? Bueno, pues comiéndose otros animales. Y por lo que se ha dicho desde el punto de vista antropológico, que este elemento puede ser la explicación de por qué algunos animales o algunas especies son carnívoras y otras son vegetarianas. Porque las especies que son vegetarianas se ha visto que son capaces de sintetizar internamente el ácido araquidónico. Es una curiosidad nada más que les quería compartir. Ahora bien, otro ámbito de las drogas depresoras son los inhalantes. Antes de entrar a este punto, quisiera dejar una cosa en claro. Esta clase, como verán ustedes, es introductoria. Hay mucho que hablar sobre el tema, tan solo de la marihuana, hay libros, sí, podríamos pasar hablando horas y horas y horas sobre solamente cada una de ellas. Pero estoy tratando de enfocarme solamente en lo más importante, en la crema de la crema, los efectos, mecanismos de acción y qué es lo que siente la gente, ¿verdad? Porque al final de cuentas considero que es lo que ustedes deben de saber sobre este tipo de drogas. Como les repito, hay cantidades descomunales de estudios sobre esto. Muchos psicólogos se dedican a la neurociencia y la investigación con este tipo de drogas, particularmente en el campo de la cannabis. Hay bastantes, como vimos en la clase anterior, el uso de las drogas alucinógenas también. Entonces, yo nada más quiero decirles en claro que esto es un mundo de información al cual los invito a que ustedes, digamos, zambullan sin miedo, ¿verdad? Drogas inhalantes. Las drogas inhalantes son, como pudieron hacerse una idea en la diapositiva anterior, las drogas que se utilizan generalmente para inhalar, es decir, para hueler. De ahí nacen los famosos huelepegas. Todas, en su mayoría, todas son sustancias químicas que producen alteración neurosensorial, distorsión de los sentidos, afectación de funciones cerebrales y trastorno de la personalidad y conducta, ¿verdad? Existen una gran cantidad de este tipo, prácticamente pegamentos, adhesivos, tipos de plásticos, pegamentos para PVC, pinturas en aerosol, incluso desodorantes,
aerosoles para el pelo, todo esto es aromatizantes, incluso los ambientadores, aerosoles analgésicos, porque ustedes han visto en los partidos de fútbol de las ligas de los países del primer mundo que le echan un sprayazo en la rodilla y no les duele. Bueno, son los aerosoles analgésicos, ¿verdad? Entonces todos estos tienen sustancias como butano, tolueno, propano, metilbutilquetona, sileno, tolueno, todos esos gases al inhalarlos producen ciertas sensaciones. Incluso tenemos hasta removedores de pintura, de la pintura de las uñas, la famosa acetona, los correctores líquidos, el liquid paper también se puede considerar como un inhalante, como una droga inhalante. El gas líquido como el metano, el butano, los extintores contra fuego también tienen elementos. Ahora ustedes me van a decir, y entonces, doctor, ¿será que los niños se toman, que no pueden usar liquid paper? Pues todo depende. O sea, el liquid paper se hizo para borrar los errores, no para olerlo, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Para eso para eso estamos los padres, para criar a los hijos y explicar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ya luego ellos decidirán cuando tengan con todas las herramientas conductuales necesarias y maduras. Entonces, básicamente esto se inhala, como les dije anteriormente. Se puede hacer derramando líquido en un trapito y andarlo cargando. Se puede inhalar en un botecito, el típico pega de zapato en un bote de Herbert, como vimos, los plumones, los correctores líquidos, etcétera. Son las distintas formas en que se puede consumir esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Unas sensaciones como de embriaguez, es decir, va a haber euforia, alegría, incluso pueden haber ocasionalmente alucinaciones, ¿verdad? Y el problema es que causa depresión del sistema nervioso, somnolencia y confusión. Si se continúa la inhalación durante periodos prolongados, puede haber una intoxicación grave, similar a una intoxicación etílica. Lo que les decía, que es lo peligroso, porque puede haber pérdida de conciencia. Y recordemos que la intoxicación etílica es cuando tomamos bastante alcohol, bastante, que sobrepasamos el poder de nuestro hígado para sintetizar y el de nuestras neuronas para trabajar en él. Entonces termina siendo letal. Vemos que a largo plazo el consumo crónico de este tipo de sustancias van a provocar fatiga, disminución de la concentración y la memoria, pérdida de equilibrio, depresión y una conducta agresiva. Y en nuestro organismo va a provocar muchas cosas malas, como la destrucción de la capa de mielina. ¿Se recuerdan qué es la capa de mielina? Es esa sustancia que recubre los axones y la colita de las neuronas, y es lo que produce la conductividad eléctrica entre las neuronas. Hay una disminución del transporte de oxígeno de parte de la sangre, los pulmones se necrosan, el hígado se vuelve cirrótico, es decir, no funcional, aparecen cálculos en los riñones, incluso puede aparecer un tipo de leucemia en la sangre, un tipo de cáncer en la sangre que se llama leucemia, y tal vez, oye, todo esto es malísimo, pero lo más relevante es una muerte súbita por falla cardíaca. ¿Se han preguntado ustedes por qué no se ven muchos niños huele pega ya? ¿Por qué antes se veían bastantes y ahora ya casi no se ven? ¿Nunca se han preguntado por qué? Es por esto. No es porque algún gobierno se haya tomado la molestia de rehabilitar a todos esos niños. Es porque esta droga es mortal. Y como no hay nadie que vele por ellos, se vuelve parte del consumo crónico. Y los niños simplemente hay veces que se duermen y ya no despiertan. Y es triste y lamentable como una generación entera se pudo haber perdido por esto. Y nadie hace nada al respecto. Esto para mí tal vez es lo más complicado, porque son niños en su gran mayoría los consumidores de esto. Y muchos de ellos no llegan a adultos ni a jóvenes, porque mueren súbitamente por todo esto. Y a nadie le importa, nadie hace nada, nadie dice nada. Esto no lo van a ver en las noticias. ¿Cómo podemos saber si alguien de nuestra familia está cayendo dentro del consumo de este tipo de sustancias? Pues si sentimos olores químicos en su aliento o en la ropa, manchas de pintura o otras sustancias en la cara, en la mano y en la ropa, y la persona no se dedica a trabajar como pintor,
Vemos que en el cuarto del cipote hay aerosoles, hay botes de pintura vacíos, solventes, trapos impregnados con ciertos químicos de olores raros. El niño tiene una apariencia como de desorientado, como que anda bolo, dificultad para hablar, falta de apetito, náuseas, y presenta una falta de atención, una falta de coordinación, se vuelve más irritable e incluso lo vemos con tendencia a la depresión. Todos estos factores nos van a hacer sospechar que la persona está en un consumo de este tipo de sustancias. Y ahora pasamos a tal vez el último grupo de sustancias que vamos a ver en la clase, que son los tranquilizantes y los barbitúricos. Este tipo de sustancias son básicamente fármacos, ¿verdad? Estos son medicamentos que se ven que digamos su uso a la fecha se limita a los hospitales, ¿verdad? Son durante mucho tiempo sustancias disponibles para controlar la ansiedad y la agitación en pacientes psiquiátricos. Sobre el barbitúrico también se ha visto utilidad en el control de los pacientes convulsivos, que es para lo que se ha dejado en la actualidad. Los barbitúricos casi solo se utilizan como anestesia y para el control de las convulsiones, de la epilepsia. Antes se utilizaba bastante en los pacientes psiquiátricos, pero ahora ya no tanto porque se han encontrado otro tipo de drogas que funcionan mejor y no dan tantos efectos adversos como estos barbitúricos, las benzodiazepinas, por ejemplo, pero ya lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando estos medicamentos se empezaron a usar de uso corriente fue cuando generaron problemas. Actualmente, pues como les repito, son drogas ilegales, ¿verdad? Y su uso pues está limitado al hospital. ¿Cómo funcionan los barbitúricos? ¿Se recuerdan cuando vimos la clase de neurología donde explicábamos los potenciales de acción, cuando hablábamos de la conductividad eléctrica de las neuronas, de cómo se abren y se cierran los canales, de cómo de los iones, de los cationes, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, pues espero que se acuerden porque básicamente vamos a hablar de qué es lo que pasa es de que lo que hacen los barbitúricos es que impiden que pase o sea, el flujo de sodio a las neuronas, de los iones de sodio a las neuronas, y hace que se favorezca el flujo de cloruro, o sea, de cloro a las neuronas. Y esto lo que se hace, esto lo que provoca que los barbitúricos se puedan unir a los receptores GABA. Los receptores GABA, el GABA es un neurotransmisor, el ácido permítanme, acabo de tener un lapsus. Es el ácido gabapentinoico, sí, en un sitio diferente del neurotransmisor. Entonces, en un sitio diferente. Bueno, antes de explicar esto, habría yo que explicarles. ¿Se acuerdan que hablábamos de las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se utilizan en la actualidad como medicamentos psiquiátricos por excelencia porque se utilizan para el manejo de la depresión, por ejemplo, y estos se unen a ciertos receptores, al mismo receptor GABA que tenemos las neuronas del neurotransmisor GABA. Ahí se une la benzodiazepina. Los fármacos barbitúricos también se unen a los receptores GABA, pero se unen en otro nivel, o sea, de otra forma distinta que lo hacen las benzodiazepinas. Y esa pequeña diferencia de la forma en la que se unen es lo que hace toda una diferencia, porque las benzodiazepinas, digamos, son más toleradas, tienen menos efectos secundarios y la dependencia es más fácil de tratar que cuando se usan estos tipos de medicamentos barbitúricos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante decir que esto se une al receptor GABA? El neurotransmisor GABA es un neurotransmisor cuya función es inhibir la respuesta de otros transmisores, de otros neurotransmisores que generan ansiedad y depresión.
cuando, cuando existe en el organismo una disminución de la producción del neurotransmisor GABA o un fallo en su, digamos, en su funcionamiento, las personas tienden a tener mayor depresión y mayor ansiedad, porque digamos que el GABA funciona como un freno, se dice que es un neurotransmisor antagonista. Entonces el ácido, los barbitúricos lo que hacen es unirse a esos receptores GABA en vez del propio GABA, ¿verdad? Y aumentan la acción de este neurotransmisor. De esta manera se dan los efectos de los que estamos hablando, que es disminuir la depresión, la ansiedad y todo eso. Básicamente es un potenciador. Entonces, resumidas cuentas, cómo funciona los barbitúricos: se unen a los receptores GABA en las neuronas de nuestro cerebro, lo que hace que se aumente la acción de este neurotransmisor. ¿Y cuál es la acción del neurotransmisor GABA? Digamos, aliviar la depresión y la ansiedad. ¿Okay? Los efectos de los ácidos barbitúricos, bueno, como les decía, son sedación, depresión, disminución de la presión arterial, la pueden llegar a disminuir, somnolencia, falta de apetito, estreñimiento, y a dosis altas a largo plazo puede causar anemia, hepatitis, depresión, descoordinación motora y entorpecimiento del habla. Como punto interesante puedo decirles que en el caso de los niños, hay muchos niños que son manejados con este tipo de medicamento, con barbitúricos, porque se ha visto que funciona para disminuir los episodios convulsivos. El problema es que estos chicos tienen que estar constantemente checándoles el hígado, hay que estar haciéndoles pruebas hepáticas, porque estos medicamentos pueden llegar a dañar el hígado. Y si nosotros empezamos a ver que hay un daño en el hígado, tenemos que cambiar el medicamento y utilizar otro tipo de anticonvulsivantes. El síndrome de abstinencia, básicamente vamos a ver que la persona, o sea, cuando suspendemos el medicamento, de pronto vamos a ver insomnio, sudoración, inquietud, todo lo contrario. Incluso podemos ver contracturas musculares y crisis convulsivas. Si una persona está tomando anticonvulsivantes de este tipo y suspende el tratamiento de pronto, que no encontró la medicina, o que por cualquier cosa, o que cree que ya está mejor y no lo necesita, pum, de pronto empieza a convulsionar otra vez, aunque hayan pasado años sin convulsionar, y es precisamente por eso, por el síndrome de abstinencia. Y su uso indiscriminado pues puede provocar una intoxicación que afecta a nivel del estado de conciencia, provocando estupor, que puede llegar incluso hasta el coma, pupilas inicialmente contraídas que pasan a estar altamente dilatadas, una depresión respiratoria, como hablábamos, disminución de la tensión arterial, vasodilatación capilar, y la hipotermia, que es la disminución de la temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados. Y por supuesto la muerte, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, les agradezco mucho por la atención que tuvieron a esta clase. Yo sé que es algo pesado hablar de todo esto y ustedes podrán pensar que mucho de esto se parece, pero son distintas, ¿verdad? Así que, bueno, gracias por su atención. Los espero leer sus preguntas en el foro. Pasen un buen día. Adiós.